Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Bueno, una sesión más nos encontramos para seguir reflexionando en torno a cuestiones propias del derecho internacional privado, ¿no? En esta ocasión nos vamos a centrar en una de las lecciones, yo creo que más importancia desde el punto de vista práctico y más repercusión desde un punto de vista socioeconómico pueden tener en la práctica, ¿no? Como es las cuestiones o como son las cuestiones relacionadas con la filiación, ¿no? Mirad, vamos a hablar tanto de filiación natural como de filiación adoptiva. Vamos a hablar tanto de responsabilidad parental como de adopción internacional. Son varias las normas de referencia en derecho internacional privado que debéis de tener muy presentes y que sería interesante que las tuvierais localizadas en vuestros textos legislativos, ¿no? Vamos a trabajar con el Código Civil, ya sabéis, estamos ante una materia personal, luego tendremos que acudir al artículo 9 del Código Civil. Vamos a trabajar con la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿por qué? Porque bueno, los criterios de determinación de la competencia judicial internacional en una materia como es esta, que es una materia personal, pues tienen su encaje en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y vamos a trabajar también con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, ya la conocéis, en lo que al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales se refiere, y trabajaremos fundamental también, importantísima aquí, es la gran novedad, ¿no? Os presento una nueva norma, como es la Ley de Adopción Internacional. La Ley de Adopción Internacional es la Ley 54/2007, ¿de acuerdo? Es una ley todoterreno en derecho internacional privado, ¿no? Si me permitís la expresión, porque regula tanto cuestiones de competencia judicial internacional como cuestiones de ley aplicable, como cuestiones de reconocimiento y ejecución, ¿de acuerdo? Es una ley que se ha visto complementada, por así decirlo, de forma reciente por un reglamento efectivamente de adopción internacional, al que luego me referiré, pero que se refiere más bien a cuestiones procedimentales, ¿no? Cuestiones administrativas. De hecho, ese reglamento de adopción internacional no lo tenéis en los textos legales, en la medida en que no es una norma de derecho internacional privado en punidad, y es una norma más complementaria de la ley de adopción internacional que sí que me interesa que la manejéis muy bien, ¿de acuerdo? Os decía que nos encontramos ante una materia que tiene su importancia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, incluso desde el punto de vista económico. Y es cierto, tenéis que pensar que aunque las adopciones internacionales en estos últimos años han caído sobre todo como consecuencia de la situación de crisis económica que hemos estado viviendo desde el año 2007-2008, y yo creo que van a caer mucho más como consecuencia de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Han caído en casi un 85%, para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, hemos pasado de unas cifras súper interesantes para España, ¿no? Con más de 5.000 adopciones internacionales al año, años como el 2004, 2005, ¿no? Rozando casi las 5.500 adopciones internacionales anuales, a bueno, pues un descenso, yo creo que bastante significativo, pues de más de un 85%, como os decía, ¿no? Apenas llegamos a las 800 adopciones internacionales constituidas al año en España. Tenéis que pensar que hemos sido durante muchos años un país líder en materia de adopciones internacionales, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Fijaros que en el año, por ejemplo, 2011, ¿no? Que yo creo que fue el cenit, ¿no? De las adopciones internacionales en el mundo en general y en particular en España,
en el mundo se formalizaron algo más de 23.000 adopciones, ¿no? 23.500 y pico, ¿no? De las cuales casi 2.600 adopciones, ¿no? Eran adopciones españolas, adopciones internacionales formalizadas por sujetos de nacionalidad o residencia en España. Eso significa, si os dais cuenta, que más del 10% de las adopciones internacionales en el mundo son españolas, o eran españolas, mejor dicho, eran españolas. Esas cifras descendieron de una manera terrorífica, como os decía, no solo por la cuestión económica, ¿no? Que también, sino en ocasiones porque el primer país del mundo en adopciones internacionales ha sido y lo sigue siendo todavía Estados Unidos. Pero España nos situamos, como os decía, en ese segundo puesto, hemos llegado a estar en el segundo puesto, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Pero os decía, no solamente la razón del descenso se produce como consecuencia de esa crisis económica, sino yo creo que por otros motivos que tienen también que ver con el derecho y que tienen que tener también que ver con el comercio, con la economía, ¿no? Es decir, países donde tradicionalmente nosotros hemos ido dirigiéndonos, ¿no? A formalizar nuestras adopciones, pues modifican sus reglas, ¿no? Por ejemplo, vosotros sabéis, seguro que tenéis algún conocido, alguna conocida, un familiar, algún amigo, amiga, ¿no? Que a lo mejor ha adoptado a algún niño, fundamentalmente niñas, ¿no? En China, ¿no? Claro, era una época, ¿no? Años 90 hasta el 2005, 2006, donde lógicamente China se había convertido en un destino preferente a efectos de adopción, ¿no? Era relativamente sencillo entre comillas, iniciar un procedimiento de adopción y concluirlo con una menor, en este caso de nacionalidad china, ¿no? Se produce una desaceleración del crecimiento vegetativo, ¿no? Que experimenta el país, lo que provoca, si os dais cuenta, que por un lado las autoridades chinas promuevan la adopción nacional y por otro lado aumenten las condiciones restrictivas para las adopciones internacionales. Esa política que durante muchos años China ha ejercido y ha ejercitado del hijo único desaparece en el año 2015. Al desaparecer en el año 2015, el número de adopciones internacionales desciende al fomentarse la adopción nacional y al aumentar las restricciones para las adopciones internacionales. Por ejemplo, antes una persona soltera perfectamente podía iniciar un procedimiento de adopción en China. A partir de este cambio que os digo de signo por parte de las autoridades chinas, la pareja tiene que ser un matrimonio y además tiene que ser una pareja heterosexual y además tienen que tener unas condiciones económicas concretas, recursos económicos concretos y además tienen que tener unas condiciones, un bagaje, es decir, unos conocimientos culturales, es decir, un currículum profesional específico, ¿no? Eso lo que hace es limitar, de alguna manera, ¿no? El número de adopciones internacionales. Eso nos lleva, por ejemplo, a que pasamos de un año a otro de más de 2.500 adopciones a poco más de 135, 36, 37, 38, casi 140 adopciones en un solo año, como consecuencia de estos cambios normativos, ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que otros países han permitido y han flexibilizado sus criterios. El caso, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Que con la firma en el año 2013 de un convenio
entre España y Rusia, se levanta el veto que Rusia tenía a las adopciones a las parejas entre personas del mismo sexo, ¿no? Pero, por ejemplo, Etiopía, que era un país de destino en materia de adopciones internacionales, bueno, pues deja de serlo porque empiezan a promover la adopción nacional para evitar lo que ellos llaman una fuga de miles de niños, ¿no? Que viajaban al extranjero a través de adopciones internacionales, ¿no? Evidentemente, las circunstancias actuales, económicas, sociales, sanitarias, legislativas, nos llevan a un descenso a nivel internacional del número de adopciones internacionales, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser sino una materia bastante relevante y a la que el derecho internacional privado le ha prestado su atención. Buena prueba de ello, como os decía, es que bajo el paraguas de una sola norma, año 2007, pues se resuelven o tratan de resolverse todas las cuestiones de derecho internacional privado. Tenemos también la cara B de la moneda, ¿no? Es decir, yo leí hace no demasiado tiempo un artículo en prensa, ¿no? Sobre, el título era algo así como la otra cara de la adopción, ¿no? Y entonces hablaba de que en los últimos 20 años habían sido devueltos entre comillas, 1.400 niños. Procedimientos de adopción internacional que se habían iniciado, que habían concluido, y que bueno, pues el niño no se había adaptado o la niña no se había adaptado al nuevo entorno familiar o los adoptantes no se habían adaptado y el niño era devuelto. Bueno, pues una situación muy trágica, si os dais cuenta, muy triste. Más de 1.400 niños devueltos en ese plazo de 20 años, ¿no? Solamente nos ganan en esta estadística tan complicada, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Donde el índice de evoluciones de niños o niñas que han sido adoptados o adoptadas está en un 10%, ¿no? En Europa está en un 4% y el caso nuestro español, pues con esos 1.400 niños devueltos, está en un 2%, ¿no? Recuerdo incluso hace no demasiado tiempo, ¿no? Me comentaban una ONG que se dedica en España, que se dedica a las adopciones internacionales, con China, fundamentalmente, el caso de una niña, ¿no? Una pequeña menor de edad, 3-4 años me parece, que había sido adoptada en 2 ocasiones y las 2 ocasiones había sido devuelta, ¿no? En las 2 ocasiones eran con ciudadanos como adoptantes estadounidenses y el segundo caso, yo creo que el más sangrante de todos, la niña fue abandonada en el aeropuerto antes de marchar los adoptantes, ¿no? O de regresar a su país de origen. Para de llorar tal y bueno, pues la abandonaron a la pobrecita en el aeropuerto, ¿no? Son situaciones complicadas y aquellos, insisto, que de cerca hayáis vivido un procedimiento de adopción, pues sabéis, lógicamente, el componente emocional que tiene, más allá del componente económico, que sin ninguna duda un procedimiento de adopción internacional no está al alcance de cualquiera, ¿no? Un procedimiento de adopción internacional, estamos hablando a grosso modo de unos 30.000 euros, ¿no? Pero lo menos importante creo yo que es eso, lo más importante es poder materializar la ilusión de una persona, de unas personas, ¿no? Que quieren de alguna manera pues el poder convertirse en papás y mamás, ¿no? Que sin ninguna duda os puedo asegurar y desde mi experiencia como padre que es lo más maravilloso que te puede ocurrir, ¿no? Lo segundo es daros clase a vosotros, aunque sea a través del ordenador, ¿no? Bien, una vez que hemos contextualizado la materia a la que nos vamos a dedicar a trabajar en esta lección 14, ¿no? Hay un principio jurídico de base que no quiero que olvidéis, por favor. Mirad, lo sabéis y lo habéis trabajado en más de una ocasión seguro.
pero no perder de vista el artículo 108 de nuestro Código Civil. El artículo 108 es el que establece la equiparación absoluta entre la filiación natural y la filiación adoptiva. De hecho, el propio legislador lo dice. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí, y la filiación matrimonial y no matrimonial, así como la adopción, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones del código, de este código, ¿no? Luego hay una equiparación absoluta entre filiación natural y filiación adoptiva, y dentro de la filiación natural entre matrimonial y no matrimonial. Mismos derechos, mismas obligaciones en esa relación progenitores-hijos, en esa relación adoptantes-adoptados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar un repaso a las cuestiones de derecho internacional privado relacionadas con la filiación por naturaleza. Digo dar un repaso porque, si recordáis, cuando en la lección anterior hablábamos de las crisis matrimoniales internacionales, yo os di algunas nociones acerca de la responsabilidad parental. Porque la responsabilidad parental, si recordáis, viene contemplada de hecho en el artículo 8 del reglamento Bruselas 2 bis, ¿no? Con ese criterio de la presencia física del sujeto en el territorio de un Estado miembro para darle la competencia al tribunal de ese Estado. Y lo que yo os planteaba era algo muy sencillito, ¿no? Yo os decía, bueno, ya que aquí está la responsabilidad parental, porque la íntima conexión que tiene con las crisis matrimoniales internacionales, pues bueno, lo vamos a abordar y lo trabajamos en ese sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar cuestiones de responsabilidad parental, ¿no? Acciones en las que se reclama la paternidad, ¿de acuerdo? Acciones de filiación, en las que se reclama la paternidad de un sujeto, ¿no? Y por otro lado, nos vamos a centrar en esta lección 14 en la verdadera pues estrella invitada, que es la adopción internacional, ¿no? Y el juego que tiene, como os decía, la Ley 54/2007. Remataremos la lección con unos casos prácticos que os he planteado y que en vuestra carpeta de materiales los tenéis recogidos, ¿no? Bien, os decía, filiación natural, filiación por naturaleza. Bueno, la filiación y las relaciones paterno-filiales, la responsabilidad parental, en definitiva, a efectos de competencia judicial internacional, sabéis que el encaje está en el 22 bis, 22 ter y en un precepto concreto previsto en el 22 quater letra D. La Ley Orgánica del Poder Judicial y estos foros de competencia, sumisión expresa tácita, domicilio del demandado y el foro específico del 22 quater D operan cuando no sea de aplicación, cuando no se pueda aplicar el foro previsto en el artículo 8 del reglamento Bruselas 2 bis. Evidentemente, si el litigio versa sobre la inscripción, una inscripción relativa a la filiación de un sujeto, pues os tenéis que ir al el propio artículo 22, ¿verdad? En concreto a la letra C, validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de un litigio relativo a la inscripción inscripción registral relativa a la filiación, ¿vale? Para el resto de supuestos relativos a responsabilidad parental, filiación y relaciones paterno-filiales, el 22 bis, sumisión expresa tácita, 22 ter, domicilio del demandado en España, y 22 quater, os he dicho letra D, ¿de acuerdo? Serían los foros de competencia judicial internacional que operarían cuando no sea de aplicación el artículo 8 del reglamento Bruselas 2 bis, ¿de acuerdo? A efectos de determinar la ley aplicable, al tratarse de una materia personal, la filiación natural tiene su encaje en el artículo 9. En concreto,
os tenéis que ir al 9.4. Subrayaréis muy bien filiación por naturaleza, en el artículo 9.4. Y la regla general que establece el 9.4 es que estaremos a la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A partir de ahí, lo que hace el 9.4 es en cascada establecer una serie de conexiones subsidiarias. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Ley de residencia habitual del hijo, ley nacional del hijo, y luego continúa diciendo el 9.4. Si esta ley no permitiera el establecimiento de la filiación o el hijo careciera de residencia habitual y de nacionalidad, bueno, pues le damos una conexión alternativa y es que nos iremos a la ley española. A la ley española. ¿De acuerdo? A la ley española. Bien. El propio artículo 9.4 hace también una revisión en relación con la protección de los menores y en relación con el ejercicio de la responsabilidad parental al Convenio de la Haya de octubre del 96. No vamos a entrar al Convenio de la Haya del 96 sobre protección de los niños, porque prefiero que nos centremos en las cuestiones relativas a la filiación adoptiva, ¿de acuerdo? A la filiación por adopción. Mirad, en principio, por supuesto, para las cuestiones de reconocimiento y ejecución en materia de filiación natural, estaríamos a artículos 46 y siguientes de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, ¿de acuerdo? Los motivos de denegación que ya conocéis, clásicos, control, competencia judicial internacional, autoridad de origen, autenticidad, derechos de defensa de las partes, inconciliable con otras resoluciones judiciales o procedimientos, etc. Vale. Nos vamos, como os decía, a la filiación por adopción. Mirad, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Para resolver cualquier problema de derecho internacional privado en materia de filiación por adopción, la norma con la que tenéis que trabajar es la Ley 54/2007. Ley 54/2007, vamos a localizarla. Tenemos aquí en nuestros materiales, página 1193 y siguientes. Ley 54/2007, 28 de diciembre, adopción internacional. Alguna precisión importante que tenemos que hacer, un par de ellas, ¿no? Que a mi modo de ver creo que tienen su importancia para situaros normativamente hablando. Primera precisión, ¿no? La ley, como os decía, se ha visto complementada por un reglamento. El reglamento de adopción internacional viene representado por el Real Decreto 165/2019. Yo me haría una nota ahí en el propio texto de la Ley de Adopción Internacional, página 1193, me haría una notita que diga: ojo, porque las cuestiones procedimentales, el desarrollo procedimental, administrativo de esta ley se encuentra en el Real Decreto 165/2019 de 22 de marzo. Este reglamento de adopción internacional, que insisto, no lo tenéis en los materiales, es muy profuso, ¿no? Es el que habla de, o el que de alguna manera desarrolla reglamentariamente el ejercicio de las competencias conferidas a la Administración General del Estado en esta materia concreta. Se desarrolla en el propio reglamento las cuestiones relativas a la iniciación y la suspensión o paralización de la tramitación de adopciones internacionales, el establecimiento del número máximo de expedientes de adopción internacional que se remitirá anualmente a cada país de origen, se fija el procedimiento para la acreditación de los organismos de intermediación en adopción internacional,
se establece el modelo básico de contrato entre los organismos acreditados para la intermediación de adopción internacional y se señala cuáles son las personas que se ofrecen para la adopción. Se adoptan las medidas para el seguimiento y control de las actividades de los organismos que han sido acreditados para ello y se crea y se regula el Registro Nacional de Organismos Acreditados de Adopción Internacional y de reclamaciones e incidencias. Cuestiones, si os dais cuenta, procedimentales, administrativas, relativas a el ejercicio de las competencias por parte de la Administración General del Estado en materia de adopción internacional. Bien, la primera idea es que complementemos la ley con su reglamento. La segunda idea, mirar, hablar de adopción internacional en derecho internacional privado es hablar de la propia ley de adopción internacional. No es hablar ni de la ley orgánica del Poder Judicial, ni del Código Civil, ni de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil. Basta que os vayáis a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el artículo 22, quater, letra E, para que veáis nuestro legislador lo que nos señala. Ley Orgánica del Poder Judicial, año 2015. Dice, en defecto, los tribunales españoles serán competentes, letra E, del artículo 22, quater, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional. Luego hay una remisión a la Ley de Adopción Internacional a efectos de competencia judicial internacional. Y lo mismo os va a pasar a efectos de ley aplicable. Es una materia personal, os iríais al Código Civil, en concreto habría que acudir al 9, vamos a ver, 9.5. Vamos a buscar Código Civil, selección de textos, 963 y siguientes. ¿Sí? Y artículo 9.5. Dice, la adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efecto en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional. Ley aplicable, reconocimiento y ejecución, eficacia de adopciones constituidas en país extranjero, eficacia en España de adopciones constituidas en país extranjero, todo queda en manos de la Ley de Adopción Internacional. Luego es la ley la que tenéis que tener como referencia. Y nos centramos en la Ley de Adopción Internacional. La tenemos delante mucho más sencillo. Vamos a trabajar competencia judicial, internacional, ley aplicable y reconocimiento de ejecución o eficacia. Un pequeño apunte. Os he leído el último inciso del 9.5 en el que habla que las cuestiones relativas a la eficacia en España, adopciones constituidas en país extranjero, habrá que resolverlas sobre la base de la Ley de Adopción Internacional. Y vosotros me podíais decir, ya Alfonso, pero es que es un problema de reconocimiento de ejecución, lo lógico es que esté regulado en una norma de reconocimiento de ejecución como puede ser la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? Totalmente de acuerdo con vosotros. El problema es que antes de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, las cuestiones relativas a los efectos de adopciones constituidas en países, efectos en España, adopciones constituidas en país extranjero, tenían su reflejo en el párrafo cuarto del viejo artículo 9.5. Ya sé que es un problema de reconocimiento de ejecución que está recogido no en una norma de reconocimiento de ejecución, sino en una norma procesal, sino en una norma material como es el 9.5. Pero estaba así. Al modificarse el Código Civil, este 9.5, lo que hacemos es hacer una mención a la Ley de Adopción Internacional
también en materia de eficacia, en materia de reconocimiento y ejecución, ¿no? Luego tenéis una norma, como es la ley 54/2007, en el que resolvemos todos los problemas de derecho internacional privado. Es una norma que tiene una gran aplicación práctica, ¿no? Bueno, competencia judicial internacional. Artículos 14 a 17, ¿de acuerdo? Si tenemos la norma delante, mucho más sencillo. He dicho que la teníamos en páginas 1193 y siguientes, ¿de acuerdo? 1193 y siguientes. Bien. Nos vamos a la competencia judicial internacional, que está regulada en los artículos 14 a 17. Veis que estamos en el título segundo de la norma. Nos dice normas de derecho internacional privado relativas a la adopción internacional. Perfecto. Bueno, pues capítulo primero, competencia judicial internacional, anotarlo tal cual. Bueno, tenemos fundamentalmente, y esto es importante, tenemos fundamentalmente dos supuestos, ¿de acuerdo? Tres supuestos. Primer supuesto de competencia judicial internacional, la constitución de la adopción. Segundo supuesto, la modificación, revisión, declaración de nulidad o conversión en adopción plena de una adopción en supuestos internacionales. Y tercer supuesto, lo que llamaríamos la adopción consular, ¿vale? Dos precisiones. Hablamos de adopción consular cuando se trata de una adopción constituida por cónsul español en país extranjero. Segunda precisión, hablamos de el paso de una adopción simple a adopción plena, es lo que nosotros llamaríamos el paso del acogimiento a la adopción. Nuestra adopción, como la entendemos, es la adopción plena, el acogimiento sería una adopción simple. Adopción simple, adopción plena, acogimiento a adopción, ¿vale? Bien, primer supuesto, hemos dicho para la constitución de la adopción, artículo 14. Los juzgados y tribunales españoles serán competentes, bien, letra A, artículo 14, cuando el adoptando sea español o tenga su residencia habitual en España. Se habla de adoptando al inicio, luego es el futuro adoptado, ¿de acuerdo? Segundo supuesto, cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España. Dice, el adoptante sea español. Si es una pareja, basta con que uno de los dos tenga nacionalidad española o tenga su residencia habitual en España. Y si los dos tienen nacionalidad española, pues cuanto más azúcar, más dulce. Y si los dos residen en España, pues cuanto más azúcar, más dulce. Y si los dos tienen nacionalidad española y residen en España, pues eso te va a provocar diabetes de tanta azúcar que vas a ingerir, Bien, para la constitución de la adopción, pero en definitiva serían competentes los tribunales españoles, nos vamos al 14. Segundo supuesto, modificación, revisión, declaración de nulidad o conversión en adopción plena de una adopción simple. Los juzgados y tribunales españoles serán competentes, bien, letra A, artículo 15.1, cuando el adoptado sea español o tenga su residencia habitual en España, cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España, el momento de presentación de la solicitud, o bien cuando la adopción haya sido constituida por autoridad española. Por autoridad española tenéis que entender o bien juez o bien cónsul, ¿de acuerdo? Perfecto. El artículo 16 es una norma de competencia objetiva y territorial. Estamos ante un acto de jurisdicción voluntaria. Nunca vamos a demandar aquí a nadie. No hay un demandante y un demandado. Hay alguien que solicita y ante el que se solicita. ¿De acuerdo? Como acto de jurisdicción voluntaria, no contencioso, la competencia, ¿a quién se la vais a dar? Bueno, pues los competentes son los juzgados de primera instancia, anotarlo ahí junto al artículo 16, juzgados de primera instancia del domicilio del adoptante. Es el que tiene competencia para conocer de un procedimiento de constitución, modificación, revisión, declaración de nulidad o conversión en adopción plena o adopción simple.
El artículo 17 es el que nos habla de la adopción consular. Siempre será competente el cónsul español cuando el adoptante sea español y el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcación consular correspondiente a ese cónsul, señala el artículo 17 de la Ley de Adopción Internacional. Bien, ley aplicable. El artículo 9.5 nos remite a la Ley de Adopción Internacional. Ya estamos situados. Y de lo que se trata ahora es que podamos diferenciar dos supuestos. Estamos en los artículos 18 y siguientes. Un primer supuesto es el de la adopción regida por ley española. Lo digo de otra manera. Adopción regida o en la que ha intervenido autoridad española. Segundo supuesto, adopción regida o en la que ha intervenido una autoridad extranjera. Una autoridad extranjera. Vamos ahí en los artículos 18 y siguientes. Para ponerlo más fácil, mirad, os vais a ver aquí. Perfecto. Perfecto. Yo creo que esta idea que se recogía en la redacción originaria de la Ley de Adopción Internacional, yo creo que os va a inducir a confusión. Adopción constituida por autoridad extranjera, adopción constituida por autoridad española. Yo creo que va a ser más sencillo que manejemos la misma nomenclatura que hemos hecho a efectos de competencia judicial. Competencia judicial hemos dicho constitución de adopción por un lado y por otro lado modificación, revisión, nulidad o conversión en adopción plena, adopción simple. Vamos a trabajar la misma nomenclatura y luego la adopción consular, perdón. Vamos a trabajar la misma nomenclatura. Para la constitución de la adopción, ¿vale? Estaremos a la ley española. Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España o cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia habitual en España. No obstante, a efectos de capacidad del adoptando, estaremos a su ley nacional. Siempre que no sea contraria, lógicamente, al orden público internacional español. Y para la conversión y nulidad de la adopción, conversión de la adopción no plena en plena y la nulidad de la misma, estaremos también a la ley aplicada para su constitución. Luego, en definitiva, ley aplicable para la constitución, nulidad o conversión en adopción plena, adopción simple. Artículo 18, artículo 22, será siempre la ley española, es una elección de ley siempre matizada, o bien porque matizada en el sentido de que está condicionada a que el artículo 18A, a que el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento de la constitución de la adopción, o bien a que el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia habitual en España. Estaremos también como complemento a efectos de la capacidad del adoptando a su ley nacional, es un problema de capacidad, estaremos en su ley nacional, lo dice el artículo 19, pero eso sí, esa ley nacional, que será una ley extranjera, en ningún caso podrá ser contraria al orden público internacional español. Ahora sí,
Antes es que se hablaba de adopción constituida por autoridad española, autoridad extranjera, y eso desaparece, se modifica hace algunos años, en la medida en que la ley de adopción internacional es una ley que va a determinar la competencia de las autoridades españolas. Luego, si lo hace de esa manera, lo que nosotros no podemos hacer es determinar ley aplicable cuando intervenga una autoridad extranjera. Las autoridades extranjeras intervienen, resolverán lógicamente aplicando su ley y ya está. Y luego nosotros nos plantearemos el problema a efectos de reconocimiento y ejecución de una adopción constituida en país extranjero, qué efectos, qué eficacia puede tener en territorio español. Pero nada más que eso, ¿de acuerdo? Bien, luego entonces siempre estaremos para la constitución de la adopción, nulidad o conversión de adopción simple en adopción plena, estaremos a la ley española siempre que se cumpla con esos condicionantes que prevé el propio artículo 18, estaremos en cuanto a la capacidad del adoptando, efectivamente, o adoptado a su ley nacional, pero siempre con el freno del orden público internacional español, artículo 23. Lo que pasa es que el artículo 23 no te define qué es el orden público internacional en esta materia. Es una pena, porque hubiera sido deseable que al menos nos dará una definición de lo que se entiende por orden público internacional en la materia. Básicamente debéis de entender que el orden público internacional en materia de adopción viene representado por lo que sería la equiparación entre filiación natural y adoptiva. Me explico. Yo os he dicho al inicio de la sesión que era clave el artículo 108 del Código Civil, ¿no? En el que se establecía una equiparación entre filiación natural y adoptiva. Pues precisamente yo creo que hablar del orden público internacional en materia de adopción es hablar del artículo 108, hablar de la equiparación entre la filiación natural y la filiación adoptiva, de establecer que la adopción en España implica una igualdad en derechos y obligaciones entre el hijo natural y el hijo adoptivo, mismo lugar, y no implica pues procurar simple y llanamente cubrir los gastos de alojamiento, manutención, vestimenta, etcétera, ¿no? Lo que sería el acogimiento aquí, ¿no? La adopción plena, para nosotros, la adopción plena entendida como tal, la adopción entendida como tal, no deja de ser sino una equiparación entre filiación natural y adoptiva. Si queréis, junto al artículo 23 de la Ley de Adopción Internacional, cuando habla del orden público internacional y de que la ley nunca puede ser contraria a la ley extranjera al orden público internacional, poneros ahí una anotación y decir, bueno, aquí esa adopción ese orden público internacional lo podemos identificar con el artículo 108 del Código Civil y si incluso el contenido del mismo lo tenéis ahí a mano, pues yo creo que mejor, ¿no? Bien, y finalmente nos centramos en las cuestiones relativas al reconocimiento y ejecución de adopciones constituidas en país extranjero, es decir, de cuáles son los efectos en España de adopciones constituidas por autoridades extranjeras. ¿De acuerdo? Bien, en este caso concreto quiero que os vayáis a los artículos 25 a 31, ¿de acuerdo? Estos artículos 25 a 31 recogen 7 más 1, 8 requisitos que la autoridad pública española, en concreto el encargado, el magistrado o juez encargado del registro civil español, va a observar, va a comprobar, es el checklist que va a comprobar a los efectos de que una adopción constituida por autoridad extranjera tenga su eficacia en territorio español, ¿de acuerdo? Y que se pueda ese niño, esa niña que ha sido menor o mayor de edad, generalmente siempre estamos hablando de la adopción de un menor de edad, ¿de acuerdo? Pero no hay un límite de edad.
a los efectos de que ese menor o mayor de edad que ha sido adoptado en país extranjero pueda ser inscrito en el registro civil español. Bueno, de esos artículos 25 a 31 vamos a extraer los siguientes requisitos, ¿no? Yo os invito a que os hagáis una pequeña nota, una pequeña chuletita aquí, ¿no? Indiquéis cuáles son estos requisitos y lo tengáis ahí recogidos porque están muy dispersos, ¿no? Del artículo 25 a 31 los tenéis todos dispersos, ¿no? Entonces, si los ordenamos, yo creo que es más sencillo, ¿vale? Ojo que son los requisitos, las condiciones que el encargado del registro civil va a observar, y si alguno de ellos se da en sentido negativo o en sentido positivo, pues lógicamente, aunque solamente se dé uno de ellos, no podrá ser inscrito en el registro civil ese niño o niña, por tanto, no producirá efectos en territorio español esa adopción constituida en país extranjero. Primero es el control de la competencia judicial internacional de la autoridad de origen. ¿Quién se declaró competente para conocer de esa adopción, ¿no? Artículo 26.1 primero. Primer requisito. Control de la competencia judicial internacional de la autoridad de origen. Segundo, control de la ley aplicable a la capacidad y al consentimiento, en este caso, del adoptando. 26.1 segundo. Tercer requisito, controlaremos que los efectos de la adopción en ese país extranjero se corresponden con los efectos de la adopción, es decir, adopción, filiación natural igual a filiación adoptiva, artículo 108 del Código Civil, en territorio español. Artículo 26, 2. Control de que los efectos de la adopción se corresponden con la legislación española. En cuarto lugar, será necesaria la declaración de idoneidad cuando una declaración de idoneidad, que es un documento administrativo, y habrá que presentarlo, y tiene que ser positiva, cuando el adoptante sea español. El adoptante o los adoptantes, uno o ambos, ¿de acuerdo? Artículo 26.3. Cuarto requisito, consentimiento de la autoridad pública, entidad pública en este caso, correspondiente, cuando el adoptado sea español. Consentimiento de la autoridad pública o entidad pública competente cuando el adoptado sea español. Artículo 26.4. Quinta condición, quinto requisito. Hablamos de una adopción que se materializa en documento público. Ese documento público tiene que ser auténtico, la autenticidad del mismo. Traducción, ilegalización o apostilla. Artículo 26.5. Y el séptimo requisito, condición, y el octavo, por eso os decía 7 más 1 u 8, al final, para mí es el mismo, ¿no? El séptimo sería el control sobre la validez sustantiva de la adopción, artículo 27, y el octavo sería que en ningún caso esa adopción constituida ante autoridad extranjera sea contraria al orden público español, artículo 31. Pero si queréis simplificarlo, al final el requisito número 7, o la condición número séptima, sería el orden público, representado por los artículos 27 y 31 de la Ley de Adopción Internacional. Definitiva, control de la competencia judicial internacional de la autoridad de origen, control de la ley aplicable en relación a la capacidad y consentimiento del adoptando, control de los efectos de la adopción que se correspondan en país extranjero con los efectos de la adopción en España, declaración de idoneidad cuando el adoptante sea español, consentimiento de autoridad pública cuando el adoptado sea español, autenticidad de ese documento público y luego 7, 8 o simplemente 7 más 8, control de la validez sustantiva de la adopción, a eso se refiere el artículo 27, y que en ningún caso, en último lugar, sea contrario al orden público, artículo 31, Ley de Adopción Internacional. Ahí tenemos los 7 más 1, los 8 requisitos, las 8 condiciones que antes se preveían en el 9.5 párrafo cuarto del Código Civil y que ahora en los artículos 25 a 31, y así lo tenéis que citar,
de la Ley de Adopción Internacional se encuentran recogidos, ¿no? Bien, os decía que habíamos previsto una serie de casos prácticos sobre filiación natural y filiación adoptiva. Tenemos en materia de filiación natural el supuesto 3 de Sue Anderson y en supuestos de filiación adoptiva tenemos los supuestos 1 y 2. Bueno, si queréis empezamos por la filiación natural, el caso de Sue Anderson, que era una ciudadana sudafricana residente en Miami, Estados Unidos, que ejercita en representación de su hijo menor, que ostenta esa nacionalidad más la norteamericana y reside también en Miami, una acción de filiación frente a un ciudadano español domiciliado en España, ¿no? Hablamos de competencia judicial internacional y de ley aplicable. Lógicamente, podéis primero identificar que estamos ante una situación previa internacional, tipo de materia, y luego buscamos instrumentos normativos, es decir, delimitamos. ¿Serían competentes los tribunales españoles? Bueno, pues yo aquí lo tengo claro. El artículo 8 del Reglamento de Bruselas 2 bis, que estaría por encima de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquí no sería de aplicación porque los tribunales españoles solo podían declararse competentes si el menor residiera o se encontrara en España, y es que el menor reside en Miami. Luego hay que irse a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y yo creo que el 22 bis no cabe, no hay sumisión expresa o tácita. 22 cuater letra D tampoco cabe. El único criterio de determinación de la competencia que yo veo aquí es el 22 ter, domicilio del demandado en España. Sí serían competentes los tribunales españoles en virtud del artículo 22 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, año 2015. En cuanto a la ley aplicable, me voy al artículo 9. Es una filiación natural, luego 9.4. Tengo que estar a la ley, en este caso, a ver, 963 era. Ley de residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. Luego el niño donde reside, Estados Unidos. Luego ley aplicable, ley estadounidense. Ya está. Ley estadounidense. Bien, filiación adoptiva. Tenemos dos supuestos. Vamos allá. A ver. El primero es el de Esteban Quito Cogea, un español domiciliado en Alicante, que junto a Suila Mohamed, de nacionalidad marroquí, conoce la triste historia de Turgut Suleiman, un niño de 3 años de edad de nacionalidad danesa. Bien. Bueno, ¿sería competente el Tribunal Español para la constitución de la adopción? La adopción por parte de Esteban, español domiciliado en España, y Suila, marroquí domiciliada en España, para la constitución de la adopción de este niño de nacionalidad danesa. Es constitución, luego me voy a ley de adopción internacional. En concreto, me tengo que ir a los criterios de determinación de la competencia de los artículos 14 y siguientes. Hablamos de constitución, artículo 14. Sí sería competente el Tribunal Español, porque nos dice en letra B cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España. El adoptante, Esteban, es español o tenga su residencia habitual en España, los adoptantes, tanto Esteban como Suila, residen en territorio español. La letra no cabría porque habla del adoptando sea español o tenga su residencia habitual en España, y el adoptando es de nacionalidad danesa, y además reside en Copenhague, ¿vale? Luego sí sería competente el Tribunal Español, artículo 14.1, letra B, Ley de Adopción Internacional. En caso afirmativo, ¿qué derecho aplicaría para la Constitución? Bueno, pues el 9.5 del
del Código Civil me lleva a la Ley de Adopción Internacional y estaría, hablamos de Constitución, estaría a la Ley Española 18.1 letra B, teniéndose en cuenta efectos de capacidad y consentimiento del menor, su ley nacional, es decir, la ley danesa. En caso de que el matrimonio haya viajado hasta Dinamarca para adoptar a Turgut ante una autoridad pública danesa, ¿qué requisitos debería reunir dicha sentencia para ser reconocida en España? Estado de origen Dinamarca, estado de recepción España. Hablamos de adopción constituida en país extranjero. Bueno, nos vamos a los requisitos de los artículos 25 a 31 de la Ley 54/2007. Nos vamos a los 7+1, a los 8 requisitos, las 8 condiciones que ya conocéis. Control de la competencia judicial internacional de la autoridad de origen, control ley aplicable a capacidad y consentimiento en cuanto a capacidad y consentimiento del adoptando, de la ley aplicable relativa a la capacidad y consentimiento del adoptando, control de los efectos de la adopción para que haya una equivalencia, correspondencia entre legislación extranjera y legislación española, declaración de idoneidad, ¿de acuerdo? Cuando el adoptante sea español, esta aquí no cabe porque el adoptante es danés, luego este requisito no es necesario. Consentimiento de la autoridad pública cuando la declaración de idoneidad sí, claro, el adoptante es español, Esteban es español. La que no cabe es el requisito quinto. Consentimiento de la autoridad pública española cuando el adoptado es español, no porque, me había confundido aquí, porque Turgut es de nacionalidad danesa. Luego entonces el consentimiento aquí no es necesario. Competencia judicial internacional, control sobre la competencia judicial internacional, sobre la ley aplicable, correspondencia en cuanto a efectos de la adopción, sí a la declaración de unidad, siendo Esteban de nacionalidad española uno de los adoptantes, no al consentimiento de la autoridad pública porque el adoptado no es español, y luego pues autenticidad del documento público extranjero y luego control sobre la validez sustancial de la adopción, que no sea contrario al orden público, internacional es español, ¿de acuerdo? Bien, y el último supuesto dice que se insta ante el registro civil español la inscripción de una adopción de un menor marroquí residente en Rabat, Marruecos, llamado Mohamed Ali, llevada a cabo en Marruecos por Clotilde Socorro, una ciudadana española domiciliada en Elche. La adopción del derecho marroquí no genera ningún vínculo de filiación, os digo ahí, ¿no? Bueno, ¿es posible proceder a la inscripción de la adopción en el registro civil español? No es posible. Sobre la base de los artículos 25 a 31 no es posible. ¿Por qué? Porque hay un requisito fundamental, imprescindible, que, bueno, que no se cumple en el caso, ¿no? Y es que los efectos de la adopción en Marruecos no se corresponden con los previstos en la legislación española. Artículo 26.2 de la Ley de Adopción Internacional. El propio supuesto te lo dice. La adopción del derecho marroquí no genera ningún vínculo de filiación, ya que se trata de una institución que comporta exclusivamente una obligación de hacerse cargo del menor en cuanto a sus necesidades y manutención, todo ello formalizado ante los notarios. Evidentemente, estamos ante una no equivalencia, correspondencia de los efectos de la adopción en Marruecos frente a los efectos de la adopción en territorio español. Luego no cabría la inscripción de la adopción en el registro civil español. Bueno, y en caso negativo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No, nada, ¿no? Es decir, inicialmente alguno pensará, pero yo creo que lo que habría que hacer sería algo mucho más sencillo, pensar un poquito. Si no he podido inscribir una adopción en España, una adopción constituida por autoridad extranjera, bueno, pues vamos a constituir la adopción ante autoridad española. Porque si es así, regresamos a los foros de determinación de la competencia, nos vamos al artículo 14, y el artículo 14 en este caso concreto sí que operaría, ¿no? Para la constitución de la adopción serán competentes los juzgados y tribunales españoles, dice cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España. Y la amiga Clotilde Socorro es española
y además con residencia habitual en España. Luego, en caso negativo, ¿qué se puede hacer? Pues lo que habría que recomendarle a Clotilde es que esa adopción la inicie ante autoridad española, dándole la competencia sobre la base del artículo 14.1, letra B de la adopción internacional. Bien, y nada más. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con la filiación natural y la filiación adoptiva. Recordar la importancia que tiene en esta materia la Ley de Adopción Internacional, que resuelve cualquier cuestión de derecho internacional privado, el desplazamiento que ha hecho a soluciones previstas en Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil y en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, y en relación a la filiación natural, y siempre con ese telón de fondo que es el 108 del Código Civil. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido un simple recordatorio de cuestiones que ya habíamos abordado, efectos de competencia judicial internacional, en filiación natural sí que vamos a el Código Civil, a efectos de vamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a efectos de ley aplicable sí que vamos al Código Civil, artículo 9.4, y en relación al reconocimiento y ejecución vamos a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil. Muy bien, pues nada más. Por mi parte, hasta aquí llega esta lección 14 relativa a la afiliación. Como siempre os deseo lo mejor, que os encontréis muy bien de salud, vosotros y los vuestros, que empecéis a salir un poquito, estéis en fase 0, fase 1, que os dé un poco el aire, y así de alguna manera desconectamos de vez en cuando también pues de nuestro día a día, que son ya muchas semanas, ¿no? Con una monotonía personal, académica y profesional, y yo creo que el respirar un poquito de aire seguro que nos viene bien a todos. Nada más, cuidaos mucho.